Gracias, ministro. A continuación, tenemos una presentación de Adolfo Castejón, experto en políticas públicas de la CAF, Corporación de Fomento. La motivación para esto es la siguiente. Muchos de los escándalos que involucran a empresas, en último término, son muestras de problemas serios de los gobiernos corporativos de las empresas. ¿Dónde estaba el gobierno corporativo de la Volkswagen cuando un grupo de ingenieros y ejecutivos decidieron hacer trampas con los dispositivos para las mediciones de emisiones contaminantes? ¿Dónde estaba el gobierno corporativo de las empresas de papel que participaron en el cartel del papel Confort? Esas y otras preguntas en Chile y en el mundo son preguntas claves si queremos que las empresas efectivamente jueguen el rol constructivo que potencialmente pueden tener en la economía, pero que desgraciadamente muchas veces se ve cuestionado frente a escándalos como los que recién mencioné y otros. Para hablarnos de este tema, de los gobiernos corporativos, de cómo ellos contribuyen a transparentar información al interior de las empresas, doy la bienvenida a Adolfo Castejón. Adolfo. Hola, buenas tardes. Ante todo, quisiera agradecer la cordial invitación que nos hiciera llegar los organizadores de este evento, Espacio Público y Ciudadano Inteligente. Para la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, es un honor el poder estar aquí con ustedes y comentarles un poco algunos avances y algunos productos dentro de la parte de gestión del conocimiento que hemos ido avanzando en Latinoamérica y hemos venido trabajando también en conjunto con otras instituciones financieras internacionales alrededor del mundo en temas de gobierno corporativo. Básicamente vamos a hablar de tres grandes puntos. Un primero relacionado a por qué es importante las buenas prácticas de gobierno corporativo. Seguidamente explicaremos un poco en qué consisten los lineamientos para un código de gobierno corporativo, tomando en cuenta una de las publicaciones que tiene la CAF, que es el de Código de Buen Gobierno Corporativo para Latinoamérica. Y finalmente voy a hacer un pequeño inciso en todo lo que tiene que ver con el programa CAF de apoyo al buen gobierno corporativo. Para entrar en contexto y conocer por qué es importante aplicar las buenas normas de gobierno corporativo, es importante entender qué es gobierno corporativo. Y a continuación les vamos a decir, para CAF, qué es lo que es buen gobierno corporativo. Un conjunto de prácticas formales e informales que gobiernan las relaciones entre los administradores y todos aquellos que invierten recursos en la empresa, principalmente los accionistas y los acreedores. Estamos hablando del conjunto de relacionamiento entre las empresas, entre los accionistas, entre el entorno, los stakeholders y cómo funciona. ¿Y por qué es importante tener estas mejores prácticas dentro de las empresas? En primer lugar, porque nos ayuda a mejorar el uso de los recursos en las empresas, nos apoya en todo lo que tiene que ver con temas de transparencia. Y a raíz de estos temas de transparencia, como decía el ministro, se crea confianza. Y al poder tener la confianza, estas empresas reducen las asimetrías de información y logran conseguir mejores fuentes de financiamiento en mejores valores y en mejores condiciones al minimizar el riesgo, al poder dar la información coherente a todos aquellos inversionistas y a sus propios stakeholders. Un poco para comentarles cómo se ve el tema de gobierno corporativo a nivel mundial. Si bien el Foro Económico Mundial en su reporte de competitividad no tiene un determinado pilar para lo que tiene que ver gobierno corporativo, sí toca algunos indicadores claves que le pueden dar una proxy de la importancia que tiene este conjunto de indicadores y este conjunto de normas dentro de las empresas. En tal sentido, les traje solo 4 de los indicadores que aparecen en el Foro Económico Mundial. El primero va relacionado al comportamiento ético de las firmas.
el segundo en la eficacia de las juntas directivas, la protección de los intereses de los accionistas minoritarios y la fortaleza de los estándares de auditoría y contabilidad. Estos indicadores les pueden dar cierta idea de un approach de cómo las empresas están adaptando los temas de gobierno corporativo al interno. Y es importante resaltar el caso de Chile. Chile en estos indicadores específicos está por encima de la media latinoamericana, inclusive por la media de la OECD. Esto, vuelvo y repito, no mide exactamente el gobierno corporativo per se de todas las empresas, pero da cierta idea de la importancia que le está dando el empresariado chileno a la adopción de mejores prácticas dentro de las empresas. Y todas estas mejores prácticas, ¿cómo se ven reflejadas? Estas mejores prácticas igualmente son reflejadas a través del valor que le dan los inversionistas, los accionistas que están invirtiendo en estas empresas. Y quiero traer a relación esta lámina. En Latinoamérica hay 3 bolsas de valores que actualmente están sacando un índice de gobierno corporativo: la Bolsa de México, la Bolsa de Brasil y la Bolsa de Lima. Básicamente, como ustedes saben, las regulaciones de los mercados bursátiles como tal tienden a ser mucho más estrictos que lo que son las leyes como tal de conformación de empresas, y sin embargo, los índices de buen gobierno corporativo aún son más estrictos que lo que normalmente pide este marco regulatorio desde el punto de vista del mercado bursátil. Y en este ejemplo básico quiero hacerle referencia al caso peruano. Este es un índice que se saca tomando en cuenta 10 empresas que representativamente han adoptado las mejores prácticas de buen gobierno corporativo, y en la gráfica se puede notar cómo el comportamiento y el retorno que han tenido estas empresas está por encima de lo que es la media de las empresas que normalmente estaban cotizando en la bolsa. Y yendo más allá, cuando los representantes hacen una encuesta y le preguntan a estos inversionistas, los temas de transparencia y los temas de confianza son temas que ellos valoran y en los cuales ellos están capaces y dispuestos a dar un plus en lo que son las inversiones y la confianza que tienen en estas empresas. Ahora bien, yendo a uno de los documentos principales que tiene la CAF, que es el de lineamientos para un código latinoamericano de gobierno corporativo, este es un documento en el cual se recogen 43 lineamientos concretos de 133 recomendaciones puntuales en 5 áreas fundamentales. Y adicionalmente, este documento tiene 3 anexos. ¿Cuáles son las 5 áreas fundamentales? La primera, derecho y trato equitativo de los accionistas. La segunda, la Asamblea General de Accionistas. La tercera, el directorio. La cuarta, todo lo que viene que ver con la arquitectura de control. Y la quinta, la transparencia e información financiera y no financiera. Y ahora voy a explicar un poco en detalle cuáles son los principales componentes que tienen cada uno de estos factores. El primer pilar o componente que está incluido dentro de esta investigación de CAF es el referido a el derecho y trato equitativo de los accionistas. Básicamente es todo lo que tiene que ver en que las empresas operen en función de los intereses de sus accionistas, en donde se respete el principio de paridad de trato, que no es más aquel que cada inversionista, cada accionista representa un voto dentro de lo que vendría siendo la asamblea. Tenemos el derecho a la no dilución de la participación en la capital de la sociedad. Básicamente, con lo que se quiere es que todos los inversionistas, todos los accionistas deben tener la misma información que un mayoritario o un minorista, y la información debe ir dirigida a que su participación no se vea en algún momento debilitada por alguna acción que quiera hacer directamente el directorio de la empresa.
Tenemos el fomento de la participación e información de los accionistas, como le comenté, básicamente trato igualitario para los mayoristas y los minoristas desde el punto de vista del acceso a la información. Tenemos algunas recomendaciones para el cambio o toma de control por otro grupo, el derecho de coventa, básicamente mecanismos internos que tienen las empresas por medio de la cual si hay en algún momento alguna operación de algún bloque importante de acciones a un precio que pudiese estar, por ejemplo, por encima del mercado, todos los accionistas, sean mayoristas o minoristas, en esa operación pueden verse beneficiados del precio que se quiera hacer directamente. Tenemos cláusulas compromisorias de sumisión al arbitraje, básicamente todo lo que tiene que ver con la resolución de disputas dentro de las empresas y cómo solucionarlo. El segundo gran objetivo que tenemos es la Asamblea General de Accionistas. Básicamente es el mayor órgano colegiado y es el órgano supremo, la autoridad de la compañía. Básicamente las recomendaciones que se dan van dirigidas hacia la función y las competencias de la misma, todo lo que tiene que ver con el reglamento de la Asamblea General de Accionistas, cómo se debe hacer los procedimientos de la convocatoria y la ejecución de la Asamblea General de Accionistas, desde cómo tienen que ser las convocatorias, cómo puede ser la capacidad de introducir temas a la agenda, tanto de accionistas minoritarios como mayoritarios, y todo lo que tiene que ver con derecho a solicitar información previamente. Básicamente, en la publicación se trata de determinar cómo la Asamblea General de Accionistas debe normar y debe ser el garante de que la empresa efectivamente está yendo hacia buenos resultados para todos sus accionistas. El tercer pilar que tenemos es el que nos trae principalmente el día de hoy aquí, tiene que ver con la transparencia y la información financiera y no financiera. Básicamente es darle la confianza a los inversionistas, a los accionistas y a todo el entorno, los stakeholders que tienen que ver con la empresa, para darles la mayor cantidad de información disponible de manera tal de que se pueda ejercer un control activo tanto sobre el directorio como sobre la alta gerencia. En este sentido, las mejores recomendaciones van dirigidas hacia una política clara de revelación de la información, en donde se especifique cómo debe ser el perfil del directorio, cómo es el perfil de la alta gerencia, tener los estados financieros según principios contables aceptables. En la mayoría de los casos se piden los estados financieros auditados, información a los mercados de manera tal de reducir las asimetrías de información sobre los acuerdos entre los accionistas. Este punto es muy importante porque dependiendo del tipo de empresa, estos acuerdos entre los accionistas pueden tener un impacto directo no solo en lo que vendría siendo la operación de la empresa como tal, sino como también vendría siendo un efecto directo dentro de lo que vendrían siendo todos los accionistas de la misma. Finalmente, en estos temas de transparencia, información financiera y no financiera, es recomendable tener informes anuales de buen gobierno corporativo. Ahora, ¿cuáles son normalmente los mecanismos, las herramientas que tienen las empresas para poder divulgar estos procedimientos de transparencia financiera? Básicamente, a través, uno de los principales instrumentos o herramientas son las páginas web, en donde las páginas web deberían tener información sobre las memorias de la empresa, los estados financieros, cómo está conformado el directorio, cuál es el perfil de la alta gerencia, cómo es en los temas de gobierno corporativo, dónde estamos y hacia dónde vamos. Toda esta información debería ser pública, de manera tal de generar una confianza entre los accionistas, entre la empresa y el entorno como tal. El tercer punto que tenemos, me corrí uno, es el tema del directorio. Básicamente, el objetivo que tiene es el aseguramiento de la efectividad de la función a la hora de orientar las políticas de la empresa, controlar las instancias de gestión, determinar el nivel de riesgo, maximizar la generación de valor dentro de las empresas. Básicamente estamos hablando que es la relación entre los accionistas y la alta gerencia, la dirección de la empresa.
Para ello, las principales recomendaciones van dirigidas hacia la necesidad de mantener un directorio formal, hacia la necesidad de tener una estrategia clara de supervisión y administración, donde se tenga un reglamento de funcionamiento claro de este directorio, donde se defina claramente quiénes deben participar, cómo se debe participar, cómo se toman las decisiones, cómo los directores deben ser remunerados. Tenemos directores externos, directores internos, dependientes, independientes. Todo esto debe estar muy claro y debe ser notificado directamente a todos los accionistas. Igualmente, dependiendo del tamaño de los directorios, normalmente se organizan algunos comités, como pudiese ser los comités de auditoría, los comités de riesgo, de nombramiento y retribuciones. Todo eso dependerá del tamaño y de las funciones que se le quiera dar a los directores que están trabajando en ello. Ahora sí, el otro punto que tenemos es el que tiene que ver con la arquitectura de control. Básicamente estamos hablando de mecanismos. ¿Cómo son los sistemas integrales que tienen a lo interno de las empresas para ver las políticas y procedimientos de cómo asegurar la relación y los objetivos de la empresa? Básicamente hablamos de temas de ambiente de control, de cómo se gestiona, cómo se administra el riesgo dentro de las empresas, cómo es el sistema de control interno que abarca todo lo que tiene que ver los canales de comunicación interna, y finalmente el monitoreo de la arquitectura de control a través de los diferentes comités en los cuales estarían participando el directorio. Ahora bien, tomando en cuenta la experiencia de CAF en este sentido, hemos ido desarrollando una serie de publicaciones que estamos dando y transmitiendo a instituciones públicas, instituciones privadas y otras instituciones financieras internacionales, en las cuales el libro que vendría siendo el pilar para nosotros en materia de gobierno corporativo es el lineamiento para un código latinoamericano de gobierno corporativo, que salió la primera publicación en el año 2003, en el año 2010 fue actualizado y en el año 2014 se incluyeron principalmente todos aquellos efectos de las últimas crisis financieras internacionales y cuál fue el impacto que tenían dentro de las empresas. Con el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL tuvimos dos publicaciones muy importantes que tenían que ver con todo lo que abarca el desarrollo de los mercados de capitales en América Latina. El primero fue la publicación Gobierno Corporativo y Desarrollo de Mercados de Capitales en América Latina, y la última fue Gobierno Corporativo y la Determinación de Riesgos e Instrumentos de Deuda. Es importante resaltar que todas estas publicaciones pueden acceder a ellas a través de nuestra página web, son totalmente gratuitas y la idea es que el ciudadano y la sociedad como tal pueda conocer cuáles son las mejores prácticas que las empresas, ya sean públicas o privadas, deberían tener, ya sea para auditoría social con las empresas públicas o desde el punto de vista financiero a través de las inversiones que puedan tener con empresas privadas. Ahora bien, quisiera hacer un pequeño inciso en una de las publicaciones que desarrollamos con la CEPAL, que fue directamente la de la gobernanza corporativa y el desarrollo de los mercados de capitales en América Latina. Básicamente se hizo un diagnóstico de la situación del gobierno corporativo y estos mercados de capitales en América Latina y se hizo una comparación de estos puntos con los países de la OECD. Se analizaron los aspectos regulatorios y se vio cómo es el funcionamiento empresarial desde el punto de vista del gobierno corporativo y se esbozaron los mecanismos que permitían contribuir al desarrollo de dichos mercados a través de la implementación de gobierno corporativo. Las conclusiones, en primer lugar, evidencia empírica, las leyes y el buen ejercicio de las mismas son elementos claves para el desarrollo de los mercados de capital. La implementación de principios de gobierno corporativo como tal son instrumentos clave de regulación y profundización de dichos mercados y finalmente hay que trabajar en conjunto en la implementación de estas normativas de buen gobierno corporativo, no solo en las empresas listadas, sino también en las empresas familiares y en las empresas públicas. Esas son, en grandes rasgos, lo que fueron
las mayores conclusiones de esta publicación. Y adicionalmente, el año pasado, CAF desarrolló el Índice de Transparencia de Gobierno Corporativo para Empresas Públicas. Básicamente se tomó en cuenta los lineamientos y documentos de gobierno corporativo de la OECD, del Banco Mundial y de la CAF, y es importante destacar que esta herramienta como tal no es un índice de gobierno corporativo, es un índice de la transparencia que tienen las empresas públicas sobre la información que tienen colgadas dentro de las páginas web para que la ciudadanía y todos los accionistas, que son toda la sociedad en cada uno de estos países, pueda conocer el funcionamiento, el estatus y hacia dónde van las empresas públicas. En este sentido, se estudiaron 105 empresas públicas de 13 países de la región, donde se identificaron 5 pilares y cada uno de estos pilares se le dio una puntuación de 10 puntos. Si bien este estudio no abarca todas las dinámicas que tienen que ver con el tema de gobierno corporativo, sí te da una proxy sobre la importancia que deben tener las empresas públicas desde el punto de vista de la transparencia de la información hacia los ciudadanos. ¿Y qué mide? Básicamente la información pública que está disponible para todos aquellos ciudadanos donde están operando estas empresas. Un poco para mostrarles los resultados, en el eje de las X tenemos, esta es una distribución normal, básicamente en el eje de las X tenemos el número de empresas y en el eje de las Y, en la parte inferior, tenemos la puntuación, recordemos que va del 1 al 50. Aquí es importante destacar de que en el estudio se identificaron empresas del Estado con puntuaciones de 3.3 sobre 50 en materia de transparencia de información de gobierno corporativo, y tenemos casos como en Colombia, Ecopetrol, con 47.17 puntos. Si analizamos los resultados como tal, nos damos cuenta que 60 de las 113 empresas que están participando dentro del estudio están ubicadas en un rango entre 16 y 35 puntos sobre 50. ¿Cuáles son esos 5 pilares a los cuales les estaba haciendo mención? En primer lugar, el pilar número 1, marco legal. Después tenemos todo lo que tiene que ver con la representatividad de la propiedad y cómo la misma puede ser identificable fácilmente. Todo lo que tiene que ver con los accionistas minoritarios, la revelación de información y la conformación del directorio. Aquí estos son los resultados ajustados a todas las empresas que fueron estudiadas, y nuevamente se ve que hay grandes deficiencias en todos los pilares, pero los que están involucrados directamente en la transparencia y en la revelación de información y la conformación de los directorios es donde Latinoamérica tiene las mayores debilidades, al tener una puntuación de 4.75 o 4.59, que va por debajo de la media que vendría siendo 5. Ahora bien, en este marco, ¿cómo está Chile? Básicamente, para este estudio en Chile se estudiaron 7 empresas: el Banco del Estado, ENAP, EFE, Codelco, ENAMI, FONASA y Corfo. Ustedes podrán ver en la misma lámina como los temas del pilar 4 y el pilar 5, que tiene que ver con la transparencia en la información financiera y todo lo que tiene que ver con la conformación, la ejecución y la operación de las juntas directivas, no están muy bien posicionados, y esto básicamente va en consonancia igualmente con los resultados latinoamericanos. Aquí tenemos estos mismos pilares, pero ya directamente para cada una de las empresas, y lo que vemos básicamente que Banco de Estado, en este índice que hizo la CAF, de las empresas chilenas es el que tiene la mejor puntuación, y Corfo es el que tiene la menor puntuación. Y esto no significa que Corfo esté realizando o que no tenga mejores prácticas de gobierno corporativo.
Esto lo que significa es que hay oportunidades de mejora desde el punto de vista del acceso a la información que está disponible en su página web, que es lo que le genera confianza a la sociedad para poder hacer un seguimiento más adecuado de lo que son las operaciones y los resultados de dicha institución. Ahora bien, ¿qué está haciendo CAF más allá de lo que es estos temas de gestión del conocimiento? Desde el año 2007 hay un grupo de organismos multilaterales que se vienen reuniendo un poco para tratar de ver cómo llevar el tema de gobierno corporativo a las operaciones que se tienen, con el sector público y el sector privado. En ese sentido, se creó un grupo de trabajo que está conformado actualmente por 10 instituciones financieras de desarrollo, en los cuales tienen como meta mejorar todo lo que tiene que ver con la incorporación de gobierno corporativo en sus operaciones de inversión y crédito a través de la adopción de herramientas en línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo. Identificar al personal responsable para la implementación del marco, brindar capacitación para fortalecer los conocimientos, colaborar con las demás instituciones firmantes y reportar anualmente los avances en la implementación del marco de gobierno corporativo. En este sentido, tan solo para dar un ejemplo de la CAF, en todos nuestros procesos de due diligence con nuestros clientes, ya sean públicos o privados, todos los ejecutivos de negocio están identificando las mejores prácticas de buen gobierno corporativo y en los casos que no las tenga, se les ofrece a los beneficiarios de estos créditos cursos de capacitación e información que los ayude a mejorar su gobierno corporativo. En los casos internos del personal de CAF, tenemos una herramienta virtual interna en la cual todos los ejecutivos de negocios tienen que hacer un curso de gobierno corporativo para poder identificar cuáles son estas mejores prácticas y a la hora de hacer el due diligence y visitar a sus beneficiarios o sus clientes, tratar de orientarlos hacia la mejora de estas prácticas. Finalmente, este grupo de instituciones financieras internacionales ha colgado en Internet una serie de herramientas que apoyan a las empresas públicas y a las empresas privadas en hacer una autoevaluación de su estatus desde el punto de vista de buen gobierno corporativo, de manera tal de identificar las oportunidades de mejora y crear una estrategia que vaya dirigida a mejorar la transparencia financiera, teniendo con ello la reducción de las asimetrías de información y generando mayor confianza que se ve reflejada a su favor desde el punto de vista del acceso a financiamiento en condiciones más favorables. Sin más a qué hacer referencia, pueden bajar los diferentes documentos que les comenté en la siguiente página web. Muchísimas gracias.